E até às 8 no Galpão Crioulo. Aire, edición tarde. La voz del Perú. Radio para el Cambio. Debates en transición. Sabana, sabana, con tu brisa de maestranto, tus espejos de laguna, centinelas de palmeras que se asoman con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos. Como tórtola. Hola, soy Vladimir Montaña y en el programa de hoy hablaremos del financiamiento a la mitigación y adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe. Demostraremos por qué es justo, ambientalmente hablando, que los países que históricamente han sido más contaminantes, es decir, los países industrializados, deban ser los mayores contribuyentes en la lucha contra el calentamiento planetario. Hagamos un símil no tan descabellado. Imaginemos que hay un problema en el trabajo debido a la actitud negligente de algunas directivas y rangos medios. Imaginemos que, en el peor de los momentos, dichas prácticas amenazan con llevar a la ruina a nuestra empresa. Hay, incluso, una amenaza de cierre. En ese contexto se promulgan nuevas directrices y se pretende que todos, empleados y empleadas, debamos pagar por igual los daños generados. Estas directrices nos obligan a contribuir por igual a superar las pérdidas, los desajustes y además a poner de todo nuestro tiempo y capital para la recuperación institucional. Bueno, algo más o menos así es lo que ocurre en nuestro planeta a propósito del cambio climático. El cambio climático es un problema común, nos afecta a todas las naciones por igual, pero ello es muy diferente a decir que todas las sociedades y países tenemos igual responsabilidad de mitigarlo y de pagar los costos de la adaptación. Hay ciertos países y en realidad ciertos sectores económicos que son, a todas luces, los principales causantes del calentamiento global. Estados Unidos, China, Japón, Rusia y varios países europeos, es decir, los más industrializados, y ello está comprobado, son los mayores causantes de la crisis climática. Es por ello que algunos de sus presidentes y dirigentes tienden a negar la magnitud del problema. Claro, aceptarlo no les conviene. Las industrias. El hecho de que Estados Unidos abandone el Acuerdo de París parece indignar y preocupar a todo el mundo, y debería hacerlo. Pero el hecho de que todos estemos a punto de fracasar en los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París no parece molestar en absoluto a quienes están en el poder. En el mismo escenario alpino y en medio de impresionantes medidas de seguridad, Donald Trump ha pronunciado un discurso en el que Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad. Ella de clase alta para decir verdad. Montada en un Mercedes automático 2 puertas, yo rodando en una trate con
Desde luego, no es lo mismo poner plata para una causa común cuando se es rico o pobre. Ello sin duda es inequitativo, pero ello mismo se torna injusto si el interés común que convoca es pagar los problemas que, fundamentalmente, han causado otros. Pero es peor aún cuando esos otros son justamente los que más dinero tienen. Hoy en día se exige un compromiso frente al cambio climático y tenemos que asumirlo porque lo que se amenaza es nuestra propia sobrevivencia. Pero lo que no es justo es que, como si no tuviéramos problemas, ahora tengamos que gastarnos la plata que no tenemos. En América Latina suena raro invertir miles de millones de dólares en la conservación de un bosque determinado, por ejemplo, cuando los indígenas y campesinos que viven allí están literalmente muriendo de hambre. Debemos conservar el planeta, por supuesto, pero hoy ya es claro quiénes tienen que asumir los principales esfuerzos económicos y darnos la mano para cumplir nuestra misión en tanto menores responsables de la contaminación. Teóricamente existe un consenso internacional sobre la necesidad de asumir el cambio climático desde una perspectiva de justicia ambiental, de justicia climática. El Acuerdo de París de 2015, máximo referente en esta materia y en el que 192 países constituyeron un fondo internacional común en el que las naciones industrializadas, es decir, las más contaminantes, teóricamente deben ser los principales contribuyentes. Allí se estableció que los países ricos deben movilizar $100.000 millones anuales para apoyar a los países que llaman menos desarrollados para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Hoy en día, sin embargo, todo el mundo lo sabe, el cumplimiento de dichos acuerdos es bastante dudoso. Dentro del carro, en el malecón, porque yo te vi en el ascensor. Carolina Mejía, economista de Latindad e integrante del equipo que elaboró el informe titulado Análisis del financiamiento climático internacional en América Latina y el Caribe desde un enfoque de justicia climática y financiera, señala que los países latinoamericanos debemos ponernos las pilas, hacer cumplir los tratos internacionales y en particular aquellos suscritos en el Acuerdo de París. Y para darles un dato igual que es importante tomar en cuenta, el 1% más rico del mundo genera el doble de emisiones que el 50% más pobre. Es decir, esto tiene que ver un poco también con el modelo capitalista, ¿no? Y las empresas que tienen más plata y más dinero y más poder son las que, digamos, para seguir acumulando esta riqueza, justamente le han apostado a estas industrias extractivas, a la quema de combustibles fósiles y están generando todos estos problemas. Porque yo te vi en el ascensor. Para romper con esta situación es necesario entonces meterle la mano a las reservas internacionales. Esa plática ahí está guardada y ponerla al servicio del interés común. Rubén Quintanilla, de la Comisión Regional para la Gestión de Riesgos y director de la Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico, FUNSALPRODESE, señala que los derechos especiales de giro, como se llama a una modalidad de acceso a esas reservas internacionales, son una de las alternativas que tenemos a primera mano. La CRGR, como parte del Clúster de Justicia Climática del Observatorio Latinoamericano para Acción Climática, OLAC, considera urgente y necesario que haya una reestructuración de los mecanismos de acceso a la deuda pública por parte de los países que se encuentran en esta condición, de tal forma que se mejoren las reglas de juego en la designación de fondos de derecho especial de giro, el DEG, y se aumenten los fondos no reembolsables que permitan a los países en desarrollo obtener mayor liquidez para hacer frente a la actual crisis climática. El siguiente problema que se nos presenta es la distribución de los recursos. Hoy en día, nos cuenta Carola Mejía, México y Brasil, seguidos por Chile y Colombia, es decir, las economías más grandes de América Latina, se llevan la mayor parte de la ayuda internacional.
Visto el asunto a escala global, se tiene que América Latina, a pesar de contar con gigantescas reservas forestales, recibe apenas el 5% de los recursos y los aportes. Patricia Miranda, directora de Incidencia Global de la Tindad, muestra cómo en efecto la mayor parte de los países destinatarios del Fondo Común son naciones de África y Asia, igualmente afectadas por el cambio climático y la injusticia ambiental. Es cerca del 5% de toda la ayuda oficial, es decir, de todas las donaciones que son destinadas a países en desarrollo, aproximadamente el 5% llega a América Latina. La necesidad que tenemos de aumentar la financiación de proyectos honestos y realizables que mitiguen y nos adapten frente al inminente cambio climático se vuelve más apremiante si tenemos en cuenta la crisis económica de la pandemia y la lenta recuperación que tendremos los países más pobres. Pero, ¿qué tiene que ver la recuperación económica pospandemia con la mitigación y la adaptación al cambio climático? En realidad, todo. Pues la poca plata que antes teníamos para invertir en políticas climáticas ahora debe o debería gastarse en la sobrevivencia de millones de personas afectadas por una pobreza agudizada. El asunto es que la explotación de las selvas y bosques se incrementa en tiempos de crisis, pues allí es cuando los sistemas extractivos se potencian y es allí cuando las gentes rurales, sin tener más alternativas de sobrevivencia, terminan incorporándose a prácticas de explotación irracional del bosque, a cultivos ilícitos y a dinámicas mineras desprovistas de un control ético. Las expectativas están puestas en la 26ª Conferencia por el Medio Ambiente que se llevará a cabo bien pronto en Glasgow, Escocia, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, donde se mirará lo que cada país ha logrado desde 2015. Leia E. Shempong, de Eurodat, la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo, señala: el actual objetivo de financiación global del clima es de $100.000 millones al año. En 2020 el cumplimiento de ese objetivo se prorrogó hasta 2025 y los países tendrán desde el inicio de la COP26 hasta 2025 un nuevo plazo para acordar un nuevo objetivo global de financiamiento del clima. Como hemos visto, las metas son urgentes y la comunidad internacional sabe que los países pobres tienen un doble desafío. Deben mitigar el efecto del cambio climático, lo que quiere decir que es necesario emprender procesos de reforestación, de protección de los bosques, de reducción de emisiones o de absorberlas o de migrar a otras fuentes de energía.
Pero también debemos pensar en la adaptación, sabiendo que ello a los latinoamericanos nos cuesta más teniendo en cuenta los problemas sociales y económicos tan apremiantes como son el hambre, la falta de educación formal o los pésimos sistemas de salud. Esta adaptación obliga, por justicia, a que los países más contaminantes nos contribuyan a construir infraestructuras, a desarrollar nuevas tecnologías y, entre otros aspectos, a impulsar nuevas prácticas agrícolas. Con estas ideas sobre la mesa terminamos el programa de hoy y les esperamos en la próxima emisión de Radio para el Cambio. Les esperamos en la próxima entrega, en donde nos enfocaremos en la justicia climática para un futuro sostenible en América Latina. Les recordamos que este programa fue posible gracias al apoyo del Grupo de Economías Transformadoras.